Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Entre Tejidos de Gracia, Vidas Transformadas. Pero antes de iniciar, quiero presentarte a las que estamos hoy acá, que vamos a hablar en este podcast. Mi nombre es Lisa Deli. Mi nombre es Daniela Chávez. Y yo soy Elizabeth Álvarez. El día de hoy queremos abordar un tema muy importante para nosotras y que sé que también va a ser muy bonito y muy importante para nuestra iglesia. Vamos a hablar en cuestión a nuestro servicio y vamos a ver cómo el desánimo juega un papel muy importante. Pero también queremos dejar muy claro que el hacer este podcast es para poder ayudarte, poder abrirte a lo mejor un poquito más el panorama en caso de que tú estés pasando por una situación muy similar, pues puedas tal vez saber manejar la situación y llevar a cabo, pues en este caso, tu servicio. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar y bueno, creo que es importante decir que nosotras tres estamos sirviendo actualmente en nuestra iglesia, que es Comunidad Sublime Gracia. Bueno, pues yo en lo personal un tiempo estuve sirviendo en el grupo de alabanza. Fue un periodo de tiempo muy corto y de ahí estuve en Ujieres. Actualmente también estoy con Ujieres, es un área en la que siento que me desenvuelvo muy bien y me gusta mucho, y pues también en el área de anfitriones. Multimedia creo que tiene poquito, ¿no? Que me metí también. ¿Y tú, Liz? ¿En qué área estás sirviendo? Pues siento que yo soy de que me gusta servir en todas las áreas, o sea, saber cuál es mi fuerte. Y cuando llegué estuve en Ujieres, un tiempo. Después estuve con los niños también. O sea, creo que sí, todas las áreas he estado para saber cuál es mi fuerte. Y creo que mi fuerte ahorita, pues actualmente es multimedia. Y creo que pues siempre ha sido como que mi fuerte multimedia. Pero también estuve en alabanza un tiempo. O sea, estuve en Ujieres, con los niños y en alabanza. Y ahorita actualmente pues estoy en lo que es multimedia. Y estoy también en lo que es Mujeres de Impacto, que es como una, pues sí, como un área que no es de domingo, sino como para más con las mujeres. Sí. Bueno, yo precisamente, desde muy pequeña creo que me involucraron en la alabanza. O sea, ahí me enseñaron a tocar, que creo que el único instrumento que sé tocar, muy básico tal vez, pero es la batería, aunque usted no lo crea. Pero de ahí creo que siempre me mantuve en la alabanza a cierto punto, porque la música creo que sí es algo que me gusta, pero que es de mucha disciplina, y disciplina creo que no tengo, sinceramente. No tengo disciplina en muchas cosas, pero es algo que sé que tengo que estar pues trabajando un poquito más. De ahí, creo que solamente he trabajado en multimedia, que espero que sea muy fuerte, no sé qué trabajo desempeño, pero, la calidad creo que es muy buena. Estoy muy contenta, eso sí, de estar ahí y me gusta hacerlo. También estoy en Mujeres de Impacto, ya lo decía Liz, es un área donde son desayunos para mujeres, solamente para mujeres, de diferentes edades, donde se disfruta, donde se ven muchas cosas. Entonces, no me voy a meter en ese tema, pero sí es algo muy bueno, creo yo, donde pues tus habilidades también las desarrollas. Y también soy maestra del Instituto Bíblico de la Iglesia. Ha sido un gran reto de verdad para mí, porque cuando recién inicié era la más joven de ellos, y no solamente de maestros, sino también creo que era, ¿cómo explicarlo?, de mis alumnos, pues mis alumnos eran más grandes que yo. No. Bueno, yo era la más joven. Pero de ahí en fuera todos eran adultos. Digo, a mí no le puedo terapiar, ¿verdad? Y decirle es color azul y mentira, pero me refiero a que la mayoría eran adultos, entonces sí llega un temor a veces de decir, ¿y si me cuestionan? Si me cuestionan, o la manera de pensar de ellos, y vayan a decirle, ¿tú te vas a enseñar? Yo nunca pensé de esa manera, porque creo que nunca he tenido un maestro más chico que yo, pero sí me lo cuestioné muchas veces y dije, tal vez no la voy a armar. Creo que ya es mi segunda vez como maestra, de nuevo, alumnos más grandes que yo, bueno, excepto no voy a decir de quién, pero hay un alumno igual de mi edad más o menos. Pero sí ha sido un gran reto. De ahí creo que nada más. Sinceramente creo que no está en ninguna otra área. O sea, me gusta servir, o sea, si hay algo que hay que acomodar, trato de acomodarlo.
sin meterme a lo mejor a obstruir el trabajo, por ejemplo, de los sugieres. Sé que los sugieres tienen su trabajo, entonces también creo que es una parte importante el saber cuándo sí meterte y cuándo no, porque obviamente ellos tienen su manera de trabajar, pero sí debemos, creo que, aprender a servir aunque seas un servidor, porque a veces va a haber otras áreas que van a necesitar, pues aunque sea un poquito de tu ayuda, y es ahí donde sí me gusta aportar, aunque sea un poquito. Sí, y fíjate que aquí se toman dos temas muy importantes. Creo que cuando eres nuevo dentro de una iglesia, siento que está bien que te vayas rotando en todas las áreas de servicio posibles, porque así vas descubriendo tus talentos, tus dones, tus habilidades, o sea, vas descubriendo todo y al final, ya que pasaste por todas las áreas, tú puedes saber cuál es tu fuerte, cuál es el área en donde mejor te desempeñaste, el área donde tú sientes que a lo mejor te gustó más, o el área donde tú viste que tuviste más frutos, más... Sí, o sea, tú vas identificando todas esas cosas. Y también está el otro punto, por ejemplo, como lo comentaba Eli hace rato, de cuando era maestra, bueno, cuando fue su primera vez siendo maestra, de que muchas veces eso pasa. Creo que, pues sí, pasa más en los adultos, en la cuestión de decir, ¿qué me vas a enseñar tú? O sea, si yo ya viví más tiempo. Pero creo que siempre es importante saber que aprendemos de todos, porque aunque ya estemos grandes, podemos aprender de un niño chiquitito, porque los niños son de muy mente de abierta, de que preguntar, de que saber. Entonces hay veces que ni sabemos. De hecho, vi un TikTok ayer, creo. Sí, vi un TikTok ayer, que era, no me acuerdo cómo era la palabra, pero el niño le estaba diciendo a su mamá que sí sabía que era disléxica, algo así. Era parecido a la dislexia, pero no era la dislexia. Y la mamá se estaba riendo de él, porque el niño le explicó, es que es cuando la gente habla y cambia las palabras. Por ejemplo, si quiere decir, pásame la cuchara, dice, pásame la cucaracha, pásame la cuchacha, así. Y la mamá se estaba riendo, porque es que no es así, es dislexia. Y el niño, no mamá, dislexia es cuando leen y cambian las palabras. Y la señora dice, ay, no, pues no sabía. Entonces, ahí hay un gran ejemplo de que hasta de los niños aprendemos. Literal, o sea, que ya estemos grandotes, hasta de los niños vamos a seguir aprendiendo. Entonces, muchas veces ese punto, o que nos digan de que es que tú qué me vas a enseñar, o pues tú eres más chico, o sea, no hay mucho de dónde aprender, hasta cierto punto pues sí nos hacen como que desanimarnos o hacernos más chiquitos, o decir, o sea, imagínense que esos pensamientos a él le hayan podido, en cuestión de que si es que ¿qué les voy a enseñar? O sea, son puros alumnos grandes. Nada más me tenía a mí, que estaba más chiquita que ella. Te genera inseguridades en tu servicio. Exacto. O sea, te genera inseguridad. Imagínense si le hubieran hecho caso a esos pensamientos de Eli, pues ya no hubiera querido ser maestra. Y no precisamente porque ellos me lo dijeron, porque en realidad, es importante decirlo, nadie de mis alumnos llegó a ese punto de decirlo. Digo, no ofrece a pensarlo, solamente sabes si lo pensaron, ¿verdad? Pero nadie me lo dijo de... Ay, no, ¿tú qué vas a enseñar? No, todos con una actitud buena, una actitud de aprender, tomaron una buena reacción al saber que yo era su maestra. Pero sí creo que es muy importante eso que dices, de a lo mejor aunque nadie te lo diga, tú mismo te gestionas y dices, no la voy a armar. Y a lo mejor yo qué les voy a enseñar y yo qué voy a hacer. Entonces... sí creo que si a lo mejor se hubiera pensado un poquito o dejado invadir mi mente de esos pensamientos, el enemigo como quiera se va a agarrar de lo que tienes y de tus pensamientos y va a hacer que te los creas. Es el de la mentira. Entonces creo que eso fue una buena decisión para mí, el decir, pues ni modo, me tengo que equivocar, sí tengo que equivocarme. A veces me ganaban los nervios porque igual dentro de ahí hay gente que sí sabe mucho y a veces dice, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, y ahí sale a flote alguien decir, bueno, miren, es esto o eso, que ya como que medio me llaman y yo decía, gracias Diosito, porque hay cosas incluso que a veces, pues al inicio yo no sabía cómo afrontarlas. Entonces creo que sí es muy importante también tus pensamientos y sobre todo tener la confianza en Dios. Si Dios te ha puesto ahí, es porque Dios sabe que tienes un plan ahí, entonces algo tienes que hacer, algo estás haciendo, que para todo esto es para la gloria de Dios. Entonces creo que ha sido un muy buen lugar donde se ha visto precisamente eso. Fíjate que un área en la que
yo sentí que me daban muchos nervios, que creí que no iba a poder, era a la hora de pasar enfrente, de como que de estar de anfitriona. Más que nada porque pues es enfrente de la iglesia, si te equivocas o algo, tú eres la que lleva el control del servicio, entonces puede que, no sé, que distraigas a los de la alabanza con algo que dijiste, o dijiste una cosa antes que otra, o sea, si iba la alabanza primero y tú te subiste antes, pues ya la regaste. Entonces siento que en esa área sí era como que más, en la cual yo me sentí más nerviosa, pero pues es un área también muy bonita porque creo que es algo que preparas con tiempo, entonces dices, ¿sabes qué? Tengo que prepararme en esto, para ese día, presentarlo lo mejor que se pueda, porque pues sabemos que nuestro servicio es para Dios. Entonces siento que es un área en la que yo sí sentí que fue complicado. Mujeres siento que no tanto por el hecho de que pues estás aquí, o sea, no es tan visible. A lo mejor porque llegan y te ven y todo, pero siento que si te desenvuelves bien con la gente, sí es un área muy, muy bonita, la verdad, el servir dentro de Ujieres. Y dices algo muy, muy importante, el prepararnos. Muchas veces creemos que el servir solamente es de llegar y, bueno, sé que tengo que hacer esto, lo hago. No, a lo mejor en muchos lugares sí se hace así, donde te dicen, hoy tú te vas a encargar de las luces. Y de, pues bueno, ya sé manejarlas, pues las hago. ¿Se puede hacer? Sí, no dudo que se puede hacer y que lo vas a hacer bien, pero sí es importante una preparación. Y para esto nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos lo que se llama ensamble, y creo que es muy bueno el ensamble porque aquí ahora sí que tienes toda la oportunidad, tanto para equivocarte como para afinar detalles. Y por ejemplo, nosotras en el área de multimedia, que justamente somos 3 que estamos actualmente en multimedia, es algo que tratamos de decirle al menos a nuestra área, a nuestro equipo. No somos nosotras 3, faltan más, pero tratamos de decirles, aquí es el momento para que se equivoquen. ¿Por qué? Porque manejamos un programa, manejamos unas cámaras, unas luces, dependiendo qué se vaya a hacer. Y a veces les decimos eso, equivócate todo lo que quieras en el ensamble, porque solamente ellos saben lo que está pasando, los que están aquí, los servidores, saben qué está sucediendo, pero no te desanimes. ¿Por qué? Porque a veces pasa de, es que me equivoqué, o no puedo, y ya va, no sé, a lo mejor un mes practicando y no puedo, o ya pasó cierto tiempo y no la armo. Por ejemplo, a mí se me dificulta mucho, casi no me meto en cuestión de ediciones. Yo para editar siento que no, más que nada por la paciencia. Yo no tengo la paciencia, creo, para estar editando, entonces a veces digo, yo no puedo. Y no dudo que no vaya a poder algún día, tengo que hacerlo. Pero creo que sí, a veces el desánimo juega un papel muy importante en esos momentos, porque si te aferras a eso, creo que ya valiste ahora sí y todo se te puede derrumbar. Entonces es importante el tener el desánimo sí visible, en el sentido de sé que está ahí, que en cualquier momento puede llegar, no solamente a mí, sino en este caso también a ti, que puede llegar a ti, a cualquier servidor. Y creo que para eso estamos todos. Si veo que ya Daniela se está desanimando, poder decirle, Daniela, tranquila, desanímate un poquito si quieres, pero no te quedes ahí, o sea, resurge, porque te necesitamos también, y más gente necesita estarse involucrando en el servicio de la iglesia. Entonces creo que el desánimo sí es importante, sí tenerlo presente, pero no aferrarte a él. Y fíjense que también siento que entra mucho la cuestión de como iglesia. O sea, si vemos a un servidor, o no nada más servidor, sino cualquier miembro de la iglesia, o sea, en general, si lo vemos como que desanimado, no hacer comentarios como dando a entender de que, ay, estás en pecado o algo así, porque creo que muchas veces piensan eso, o sea, de que el desánimo es estar en pecado, o es de que estás haciendo algo mal, cuando no es así. O sea, hay veces, por ejemplo, como lo decía Eli, de que en multimedia luego a veces pasa eso, que les decimos, ¿sabes qué? Equivócate y así. Y hay veces que tú misma, cuando sientes de que es que yo me equivoqué varias veces, me equivoqué el sábado pasado y luego otra vez y así, o sea, no es porque estés en pecado, simplemente que tú misma a lo mejor estás haciendo ciertos pensamientos que hacen que pues te sientas mal y que ya, y que ya no lo quieras hacer. Entonces, siento que ahí nuestra obligación como tal, como iglesia, es estar con esa persona, decirle, mira, ¿sabes qué? No pasa nada si te equivocaste hoy, si te equivocaste el sábado pasado, no pasa nada. Nos podemos estar equivocando todo un mes,
Pero si al final de cuentas vamos a rendir unos frutos demasiado grandes, no pasa nada. O sea, es parte del proceso, porque no estamos o no entramos a un área con un manual de que te digan, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo así, 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 te tiene que salir a la perfección. No, porque es parte de aprender. Si entramos a un área desde cero, es obvio que no vamos a saber luego de que, ay, ¿sabes qué? Ya aprendí, ya sé. Exactamente, es como cuando entras a la alabanza, digamos. Por ejemplo, bueno, voy a poner mi caso de que yo, cuando estaba chiquita iba en una iglesia y ahí me enseñaron ciertas cosas de lo que es el teclado, o sea, como lo básico, pues. Entonces, cuando yo entré a la alabanza, pues sí me pusieron a cantar, pero pues uno de los de la alabanza me dijo como de que, oye, ¿no te quieres aventar a tocar el teclado? Pues tienes lo básico. Y yo me quedé como de... No, porque pues, o sea, no sé, o sea, sé lo básico, pero me tienen que decir de que son estas notas y pícale aquí, pícale allá, porque yo no podía sacar, o sea, que me dijeran, la canción está en sol. Pues yo no sabía, no, pues qué bueno, o sea, no, pues qué bueno que está en sol. Sí, o sea, yo no sabía de que, bueno, entonces le tengo que picar acá, no sabía. Pero bueno, entre pues esa persona que me dijo y los demás pues empezaron como que a decirme, no, mira, aviéntatela, haz esto. Yo descargaba las notas de lo que era pues sí, o sea, literal la canción con la nota, o sea, cada oración arriba tenía su nota. Y entonces era lo que hacía. Entonces ahí pues yo entré a la alabanza sin saber como tal tocar el teclado. Y no es como que lo sepa tocar ahorita mucho, ¿verdad? Pero creo que ahora ya puedo, de que, ¿sabes qué? Es esta canción, son estas notas y ya sé hacerlo. Y lo sé porque hubo una vez en Mujeres de Impacto que así pasó. O sea, yo le dije a esa persona de que, oye, ¿me puedes apoyar, ayudarme? No pudo por pues, cuestiones de trabajo y todo eso, pero aún así pude sacar la canción. Y fue como de que, wow, o sea, ya puedo hacer eso. Pero me equivoqué, o sea, había domingos en donde yo me equivocaba y me volteaba a ver y yo como... Sí, me equivoqué. ¿Ya te diste cuenta? Sí, me di cuenta que me equivoqué. Pero, o sea, yo como que dije, no, pues lo voy a seguir intentando. Había veces, bueno, él y usted testigo que yo le hablaba a esa persona y decía, ¿sabes qué? Vámonos 2 horas antes del ensayo. Y pues le agradezco mucho también porque pues hizo su mayor esfuerzo y me ayudó en ese tiempo y todo el rollo. Pero pues sí, o sea, siento que no debemos de desanimarnos si nos equivocamos porque pues es parte de... sino como iglesia apoyar a esa persona, decirle, sabes que no pasa nada, lo seguimos practicando y practicando y practicando y va a haber un punto en el que ya no te vas a equivocar, o sea, ya va a haber un punto en el que tú vas a poder hacerlo, sabes que déjame sola, yo lo hago, pero es importante como iglesia unirnos y apoyar a las personas que son nuevas en el servicio o nuevas en nuestras áreas. Porque pues todos empezamos desde abajo, o sea, todos empezamos sin saber, todos empezamos practicando, equivocándonos. Entonces al llegar a un punto en decir, no, pues ya se equivocó, pues ni modo, o sea, vete a otra área, siento que está mal, o sea, siento que está mal juzgar o pensar, es que si te desanimaste estás en pecado o algo estás haciendo mal. Vete a echar 20 oraciones o algo así, o sea, tampoco, porque pues... O sentarte. O sentarte, bajarte del área donde tú quieres servir y sentarte, porque pues no es así, o sea, tampoco se trata de eso. Que bueno, también, perdón, hay que entender también, a un paréntesis en ese aspecto, que hay disciplinas en las iglesias también. Fíjense que algo en base a mi experiencia, el hecho de que llega un punto en el que todos nos agotamos a lo mejor porque pues durante la semana tenemos actividades extras, el trabajo, la escuela y pues todavía como que venir entre semana a prepararnos para hacer esto, tener que prepararnos durante la semana para servir el domingo, llega un punto en el que nos cansamos a lo mejor, pero físicamente, y a veces también por ese lado entra el desánimo, porque pues decimos, ¿sabes qué? Yo creo que es necesario tomarnos un tiempo, pero siento que aquí sí es muy importante el hecho de saber por qué lo estamos haciendo. Un ejemplo. Yo digo, ¿sabes qué? Esta semana, no sé, tengo muchos trabajos pendientes, escuela, trabajo, lo que quieras. Entonces hablo con el encargado del ministerio y le comento, ¿sabes qué? Creo que no la estoy armando, no la voy a armar. Entonces dame chance de descansar 2 semanas. 2 semanas.
Y pues ya, se supone que casi siempre te dicen que sí, ¿verdad? Pero sí es muy importante definir que estoy descansando por esta razón y no dejarlo así como que, pues ya, porque llega un punto en el que ya ahora sí nos estamos como que alejando del servicio. Entonces creo que puede ser un arma de dos filos el tomarnos un descanso, pero tampoco es malo. Sí, sí. Sí. Pero hay que cortarlo. Sí. ¿Tú qué ibas a decir? De ser sincero, esa parte de ser sinceros contigo mismo. Bueno, que no. di esa parte tú porque entonces lo mío queda después. Fíjate, y ya empiezo a hablar. Fíjate que sí es importante el ser muy sinceros en esa parte con nosotros mismos, porque digo, puedes engañar a tu líder o al encargado de tu área y decir, mira, fíjate que tengo mucho trabajo y no voy a poder y necesito unas vacaciones, o está bien, digo, puedes tomar vacaciones. No estamos, creo que toda la semana acá. Hay áreas en las que sí están más de 2-3 días aquí, por ejemplo, alabanza, multimedia, que a lo mejor no está presente físicamente aquí en las instalaciones, pero sí desde casa, porque hacemos muchas áreas. Digo, a lo mejor desconocemos también las áreas que hacen, porque dicen, ya son 2 en esa área, con ellos tienen. No, a veces multimedia ya somos actualmente 5, creo. 5, creo, sí. Y aún así necesitamos muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas que abordan multimedia y que decimos necesitamos más. Entonces, el descansar a pesar de que seamos 5 no está mal. ¿Por qué? Porque sabemos que tienes una familia, tienes un trabajo, o si estudias, si estás casado, si tienes hijos, etcétera. Eso abarca más responsabilidad. No hay que perder el enfoque de que el servicio es una gran responsabilidad. Sí te puedes ir de vacaciones o de tomarte un descanso porque trabajaste o porque ya tuviste mucho trabajo tanto por fuera en tus actividades diarias y también dentro de la iglesia, y es válido decir necesito un descanso. ¿Por qué? Porque a lo mejor me estoy enfermando, porque a lo mejor no he dormido bien, porque no sé, X cosa. Está muy bien, pero ser sinceros de decir es un descanso, dame chance y voy a regresar al 100, voy a recargar pilas y órale, a regresar con todo. Porque tampoco es como de, me voy a descansar y regresar y pues no sé qué están haciendo. Sí. No, o sea, es regresar con todo. ¿Por qué? Porque también está esa parte donde te puedes decir, sí, me voy a ir a descansar, y tú lo estás haciendo con otra intención de decir, ya me cansé. De soltar el servicio. Ajá. Sabes que ya no quiero, y poco a poco me voy a ir alejando porque no me atrevo a decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegué, o ya sabes que ya no quiero servir, me está gustando más en otra área, qué sé yo, simplemente. Entonces, es muy importante ser sinceros en esa parte de decir, sí es un descanso, o decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ser parte de multimedia porque me quiero ir a otra área, o porque ya no voy a hacer nada. Pero digo, si vas a optar por esa segunda opción de ya no hacer nada en la iglesia, creo que entonces no has entendido qué es servicio. Ya eres parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y como cristiano, Dios nos ha llamado a servir. Entonces, creo que el servicio que hacemos es por amor a Dios, no por amor a nuestros pastores o por los líderes o para que vean que estoy haciendo algo o para ganarme un pedazo de cielo, un terreno en el cielo. No, es parte de que ya entendiste que por misericordia de Dios eres salvo y que por gracia ya estás sirviendo también. Entonces es importante eso. Si te quieres alejar, aléjate, pero obviamente vas a saber que fuera de Cristo, fuera del servicio, poco a poco te ves alejando. Digo, te puedes alejar del servicio, pero no te sorprendas que en un mes ya no quieres venir a la iglesia. No te sorprendas que en un mes ya no vengas, y entonces va a empezar tu proceso ahora por fuera de la iglesia, y es ahí donde, digo, a lo mejor te toca pasar ese proceso, pero no es un proceso muy bueno, te digo por experiencia. Y digo, no sé si han pasado por algo similar, pero si te comienzas a alejar, digo. Sí, y es que ya como personas, pues debemos recordar que en sí el servir es como un trabajo. O sea, pues sí, o sea, literal como si estuvieras haciendo un trabajo, porque es una responsabilidad, tienes obligaciones. Entonces, al momento de que tú te sientas o sea, no porque realmente tú digas, sí, estoy cansado, quiero descansar, sino que te sientas porque estás, no sé, de que que dices, ya me voy a sentar, no voy a hacer nada. Tú te pones en esa comodidad, porque como mencionas, es como un trabajo. Entonces, pues, ¿a quién le gusta trabajar? Pues a nadie. Entonces, pues como estás cansado y todo eso, al momento de que
tú te acomodas o vuelves a estar en esa comodidad, pues dices, es que ya para qué, si ya estoy cómodo, estoy tranquilo, pues ya mejor no hago nada. Pero como decía él, y debemos recordar que es un servicio por amor a Dios. Entonces, pues sí, o sea, hay que identificar bien esa parte y identificar cuando nos estamos sintiendo cómodos de nuevo en cuestión de que, ay, hoy es domingo, pues ya para qué voy a la iglesia, si no me necesitan, o sea, no estoy sirviendo, pues ya para qué voy. O sea, pues ahí es en donde entra el punto ese de que llegas a estarte cómodo y ya no quieres regresar. Entonces, pues sí, también hay que recordar eso, es como un trabajo, en un trabajo sí te dan vacaciones, pero tú tienes que volver a regresar a tu trabajo después de que se te acaban las vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí es una obligación, o sea, te están pagando porque te damos vacaciones, pero regresa. Acá a lo mejor no te obligan a regresar, pero tú debes estar consciente que tienes que regresar. O sea, si tú realmente dices, son mis vacaciones porque estoy cansado, debes estar consciente que pues sí, o sea, son 2 semanas, en 2 semanas regreso. Pero porque, o sea, sí es válido descansar, porque sí, o sea, imagínate las personas que pues son mamás, tienen más trabajo, volvíamos a mencionar, es como un trabajo, entonces prácticamente como si estuvieras teniendo 2 trabajos, o las personas que son mamás, el ser mamá también es un trabajo, entonces vuelves a tener otro trabajo, entonces sí es importante considerar esa parte. Y creo que sí es muy importante como saber qué es el servicio. Hace poquito escuché una frase que dijeron, creo que fue en una predicación, de que, o sea, nadie es indispensable en el servicio porque si tú no lo haces, alguien más va a venir a hacerlo. Sí. Entonces creo que también es muy importante tener humildad a la hora de servir. Oigan, pero yo les quería preguntar, pues ya yo creo que todas hemos pasado por un tiempo de desánimo durante el servicio. ¿Cómo fue que ustedes lo sobrellevaron? O sea, como que, no sé, rapidito, algunas características que ustedes dijeron, ¿sabes qué? Esto hice para poder sobrellevarlo. Bueno, creo que yo como tal, aquí en nuestra iglesia local no lo he pasado, porque creo que cuando yo regresé a la iglesia, yo ya venía con la mentalidad de quedarme, o sea, de que ya no, si ya no llegara a ese punto, o sea, sin importar todo, o sea, estar yo consciente de que, ok, si no estoy sirviendo en un área, me voy a ir a otra y así. Y creo que por eso yo iba rotando en las áreas, no porque no me gustaran, sino porque pues, yo realmente quería saber, pues, en qué áreas me desenvolvía más y todo eso. Entonces, pero sí pasé por un proceso que fue en la iglesia que iba antes, pues prácticamente, o sea, mis padres no eran cristianos, pero pues yo prácticamente vivía con mi abuelita casi 24/7 y mi abuelita sí es cristiana. Te llevaba. Entonces ella me llevaba y esa iglesia me gustaba en cierto punto, me gustaba más que nada por el cómo les gustaba adorar a Dios. O sea, sí te obligaban a tocar un instrumento y así, pero a mí me gustaba, o sea, me gustaba que me obligaran. Sí, me gustaba que me obligaran a ser parte de lo que es la alabanza y todo eso, o sea, me gustaba. Pero pues hubo ciertas cosas en cuestión de iglesia, o sea, en cuestión con la iglesia, que hicieron que yo me alejara. Entonces, cuando yo me salí, pues sí pasé por todo ese proceso de desánimo, o sea, el sentir que no era merecedora de ir a una iglesia, el sentir que si yo no oraba, pues ya, o sea, no me iba a pasar nada, porque yo, o sea, hasta tenía la mentalidad que entre más oraba, más cosas malas me pasaban. Entonces yo dejé de hacerlo, dejé como de que por un tiempo dejé de orar y decir, no, pues es que, pues como yo no voy a la iglesia, pues no tengo por qué tener comunicación con Él. No tengo por qué tener comunicación con Dios. Entonces sí fue un proceso en donde hice cosas que tal vez ahorita me arrepiento de haberlas hecho, pero sé que o sea, si el propósito era llevarme a esto, pues lo agradezco, sí. Realmente, porque sí son cosas que digo, ¿por qué hice eso? Pero pues pasó, o sea, creo que fue parte de mi desánimo, entonces creo que yo todo eso lo pasé en ese punto, y no sé si es peor o no sé, pasarlo sola en cuestión de no tener ningún amigo cristiano, ningún amigo que te hable ningún amigo que te diga, ¿sabes qué? Regresa o así. Voy a hacer una pausa. No se van a decir ningún nombre, ¿verdad? No, ninguno. Yo. Porque quería mencionar a Hesley, pero si no, nada más digo una amiga. Pues puedes decirla, pues si quieres mencionarla. Yo digo que nombres no. ¿No? No. Nada más digo una amiga, sí. Una amiga. Bueno, prosigo.
sí, entonces, o sea, sí, no tenía como ninguna parte de esa. Yo me salí cuando iba como en tercero de secundaria, o sea, dejé de ir a la iglesia. Y sí, o sea, creo que mi mentalidad era diferente, o sea, tenía peleas constantes con mi mamá, o sea, eran un fastidio todo, un caos. Y sí, o sea, creo que es pues parte mala eso de no tener a alguien que esté contigo en cuestión de que también tenga relación con Dios. Y creo que mejoró ya cuando llegué a lo que es la preparatoria, que ahí conocí a una amiga que realmente esa amiga se empeñó en invitarnos, en hablarnos, en decir, oye, vamos a esto, vamos al otro. Y yo al principio se decía, ay, está loca, ¿yo qué voy a andar haciendo? Y así, o sea, sí, o sea, ¿no tendrás amigos o qué? Pero sí, o sea, y pues sí, o sea, por ella fue que yo llegué aquí, o sea, por ella de que su insistencia de invitar, y creo que fue muy chistoso, o sea, creo que cuando pasan todas las cosas y tú ya ves todo desde afuera, te das cuenta cómo los planes de Dios, o sea, los hace con cada detalle, con razón me puso aquí porque en el futuro iba a pasar esto, porque después iba a pasar esto, y así. Entonces, yo me acuerdo que creo que fue un viernes que yo le dije a mi mamá, oye, ¿y si vamos a una iglesia? Y mi mamá dijo, ¿a cuál? Le digo, pues vamos a la de mi amiga. Y ya digo, bueno, pues vamos. Y el domingo, o sea, yo ese día le mandé un mensaje, oye, el domingo vamos ahí. Y ya, para el domingo llegamos. Yo me acuerdo que yo tenía un miedo de entrar a la iglesia, no sé, traía el chamuco o algo yo. Porque literal, yo tenía un miedo de entrar a la iglesia, o sea, pero miedo, así bastante miedo, porque ya no. Y luego yo pensaba que todas las iglesias eran iguales, de que estrictas, de que no, es que te vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro o así. Entonces yo tenía ese miedo como de que entrar a la iglesia, pero no, o sea, entré y creo que desde ahí te das cuenta que Dios te habla para un área, porque yo cuando entré lo primero que me llamó la atención era que proyectaban las canciones. O sea, lo primero que yo dije, wow, o sea, qué iglesia tan diferente, era que tenían un programa para proyectar, para pasar las diapositivas y todo eso. Entonces fue lo primero que a mí me llamó la atención, que dije, wow, qué raro, pero wow, qué padre. Entonces, yo me acuerdo que llegamos y todo el rollo, y pues desde ahí, o sea, creo que desde ahí no nos volvimos a ir, y sí, hasta la fecha, sí, aquí seguimos. Ajá, y pues ya. Entonces, creo que sí es importante tener más que nada a alguien, o sea, a tener una persona. Si tú eres la persona que ve a tu amigo desanimado, no separarte de esa persona. O sea, aunque sea cansado, aunque sea que es que ya le dije, no importa, porque va a llegar un momento en el que esa persona te lo va a agradecer, porque va a dar fruto. O sea, tu insistencia, el estar ahí, va a dar fruto. Entonces, sí es muy importante eso, y créeme que esa parte del desánimo, pues sí la pasé algo así loca, ¿verdad? Turbia. Pero pues, gracias a Dios ya pasó, y creo que ahorita siento que estoy en un punto en el que a lo mejor podría identificar si yo llegara a sentirme un poco mal o desanimada. Y ahí yo podría decir, ¿saben qué? Necesito tomarme un descanso, pues sí sería un descanso, o sea, si estoy consciente de que voy a regresar, o si yo sé que, ¿sabes qué? El área ya no sé, no quiero estar en esta área, estoy consciente de que si yo me voy a otra área voy a seguir sirviendo. Porque bueno, creo que aquí también entra un panorama en que hay que conocer a tu iglesia, o sea, saber cuáles son las áreas. Porque siento que aquí pasa mucho el hecho de que nada más lo que se ve es lo que piensan en lo que tienen que servir. Y hay actividades en las que no. Entonces es importante pues conocer, saber qué actividades hacen, porque hay un sinfín de actividades, un sinfín de cosas en las que podemos servir. Eso que dijiste sí es muy importante, porque hay muchos ministerios dentro de la iglesia que a lo mejor no son visibles. Por ejemplo, la persona que viene y coloca los focos cuando se funden, que vienen a hacer el aseo, son áreas que no son visibles, pero al final de cuentas terminan siendo un servicio. O las que oran, hay un área de intercesión. Son personas que están constantemente orando. Sé que tienen un grupo, yo no pertenezco ahí, pero sé que tienen un grupo donde mandan las peticiones o las necesidades de la iglesia, o de que a mi mamá le pasó esto, a mi papá, etcétera, y oran por eso. Entonces son áreas que a veces pues sí, no las vemos, o que sabemos que existen, tal vez una vez lo escuchamos, pero se pasionen o no. Pero la verdad es que sí oran, o sea, tienen un programa también ellos,
ellos creo que también se nutren, tienen estudios, o sea, son muchas áreas en la iglesia en las que tú puedes servir. Y bueno, en este caso conmigo el desánimo sí ha sido, creo que a mí sí me pegó hasta cierto punto fuerte, porque llegó en un momento, creo que sí, muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Cualquiera podría decir, bueno, es un poquito más fácil, pero creo que hasta cierto punto no. ¿Por qué? Porque a lo mejor no he experimentado o no había llegado a experimentar lo que los chavos de afuera hacían. En este caso, por ejemplo, yo desde que estaba en iglesia, pues me llamaba la atención, como les decía, la alabanza, la música, y ahí fue donde me enfrasqué. Y pues bueno, creo que disfruto eso donde pude, asumir mi capacidad, Dios. Y bueno, ahí también enseñé a otros, me sentí muy bien porque no solamente aprendí yo, sino que logré que otras personas también se involucraran, otros amigos, y todo bien. Llegó un punto en el que, bueno, creo que el desánimo sí lo llegué a ver por varias fases, y creo que es importante detectarlas. Por ejemplo, algunos conocen o no conocen, en este caso a mi familia, lo que es mi mamá, mi papá. En este caso mi papá tiene una enfermedad crónica, la diabetes, donde ya ha avanzado mucho. Actualmente ya diálisis, problemas del corazón, etcétera, muchas cosas. Cuando recién él sufre una amputación de un dedo, pues bueno, creo que es la primera como, pues a lo mejor el desánimo que sientes, donde es una situación donde dices, pero ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué está pasando esto? En ese sentido de que hay situaciones que tienen que pasar porque es una enfermedad. Y bueno, a lo mejor en aquel entonces no lo comprendía al 100, sabía que era una enfermedad, pero a lo mejor no sabía que podía traer esto y esto y esto y esto. Y bueno, creo que a lo mejor ver que a lo mejor tu papá ya no puede trabajar, que había necesidad económica, muchas cosas. Entonces llega un punto en el que a veces decía, ¿por qué a mi familia le está pasando esto? Si todos vamos a la iglesia, si al menos mamá, papá van a la iglesia, yo estoy yendo, ¿qué quieres de nosotros? Y bueno, ver que a lo mejor tus hermanos, pues digo, no es algo que sea oculto, pues, de que mis hermanos ya no van a la iglesia. Somos 4 hermanos, 3 no van. Entonces creo que esas cositas eran cosas donde yo decía, ¿por qué? Y por qué si 3 de la familia sí estamos como que tratando, porque ellos no, etcétera, muchas cosas. Sí. Creo que esa fue la primera fase, pero seguí sirviendo, seguí en la iglesia. La siguiente fue, pues con las mismas condiciones de él, pues cada vez era como de, pues ya no entiendo, ¿qué es lo que quieres, Dios? O sea, llega un punto en el que decía, pues no entiendo qué está pasando, y a lo mejor es algo que así tiene que funcionar, pues te das como por resignada, ¿sabes? Y yo un punto en el que pues ya, está bien, o sea, voy a seguir orando por él y seguir aquí, pero pues tú sabes qué vas a hacer, o sea, lo entregas completamente. Y llegó un punto en el que entregué tanto a mis padres como a mis hermanos, y eso es algo muy, creo que muy importante y de cuidado, porque cuando tú ya entregas algo, y es como de, ya Dios, ¿sabes qué haces por ellos? Voy a seguir aquí orando por ellos, pero están en tus manos, tú te encargas de ellos. ¿Qué sucede después? Yo entro ya después a la universidad, todo iba bien, y llega un punto donde yo me alejo de acá. Pasó una situación muy personal conmigo, donde, pues bueno, no voy a abordar mucho ese tema por las personas tal vez, pero sí tenía yo unos amigos que yo creía que eran mis amigos. Es ahí donde concuerdo mucho contigo, donde si tú ves a alguien desanimado, sí, lucha, ¿sabes? O sea, sé ese brazo fuerte de ellos, porque yo creí que esas personas me iban a ayudar, ¿sabes? Y fue un momento que creo que el no ver que fulano de tal no me soportó, no me puso su brazo para yo tal vez llorar o pedir ayuda, de ora por mí, creo que más que nada eso me hizo alejarme. No tanto la situación que estaba pasando, porque yo ya tenía bien claro, y hay un pasaje que me gusta mucho, que todas las cosas que pasan al que ama a Dios es para un bien. Entonces yo traía eso mucho, ese versículo siempre lo traigo muy presente, y creo que ya no era la situación, creo que ya era el hecho de la persona, mis amigos que son cristianos, no están ayudándome.
o sea, ¿para qué están entonces? O sea, ese fue mi pensamiento. Y entonces, ¿qué sucedió? El ver que de tantos amigos o de ciertas personas que tenía y que a lo mejor tenía un círculo y que a lo mejor poco a poco ellos también fueron haciendo su vida, pero que yo tenía una persona en específico al que le contaba las cosas y que no me ayudó, creo que eso fue el parteaguas de decir, ya bueno, no puedo, porque se supone que tienes que estar para mí también como amigo, no como una persona, y no quiero hacer sentir que es tu responsabilidad lo que pase conmigo, ¿no? Porque es mío, pero sí el ser el soporte o el de tratar de ayudar. Creo que eso fue lo que me hizo soltar todo y decir, necesito un descanso. Y ese descanso fue, no fui sincera, o sea, no ni con las personas, fue un descanso de me voy, necesito irme. ¿Qué sucede? El siguiente fase que hago es irme a otra iglesia que me gustaba mucho, no tengo nada en contra de esa iglesia, todo muy bien, pero creo que el problema fui yo. Al irme allá, no buscaba que fuera lo mismo, no busqué que fuera a lo mejor hacer lo mismo que hacía acá, pero creo que al yo cambiarme de iglesia, no iba con la intención de volver a renacer, simplemente era salir de aquí, salir de, pues a lo mejor no de Comunidad Sublime Gracia, no porque me cayeran gordos o algo, simplemente por lo que había pasado. Sí. O sea, me alejé y era una manera de, pues me voy para allá y allá más fácil dejo de servir porque pues allá no me conocen como tal. No sé, ajá, o sea, no sabía cómo afrontar el decir, necesito irme o necesito, no sé, no sabía cómo manejar la situación, nunca había estado en esa posición, sinceramente. Entonces, ya estando en esa iglesia sí me alejé completamente, ya servía por servir, allá sí estuve trabajando un tiempo con niños, y pues llegó un punto en el que dije, pues ya no puedo. Entonces ahí sí dejo un poco la iglesia, el ir a la iglesia. Yo sí me acordaba de Dios, sinceramente, sí había algo que yo decía, pues bueno, creo que estoy cayendo como otras personas, allá no ir a la iglesia, allá no servir en algo, ya sentía un vacío realmente. Ya no encontraba un propósito de hacer las cosas. Ya a la escuela yo era de las que decían, pues si algún amigo de la universidad ve esto, vas a ver que no miento, era constantemente yo buscar la manera de no tener clases, ¿sabes? A los licenciados que teníamos, yo era de, no, vámonos, o de escribirles, ¿saben? Porque ya tenía yo algo como suplente, recuerdo, algo así, donde yo podía mandar y, oiga, somos 3, nos vamos a qué, y cosas así. Entonces, o en cuanto era de, ya tardó el licenciado 10-15 minutos, vámonos, y de hecho me empezaron a decir el y fugas. ¿Por qué? Porque mi manera de decir fuga, y todos nos íbamos. Entonces, es algo muy divertido, sinceramente, porque ves a todos los estudiantes corriendo para que el licenciado no te vea, como niños chiquitos. Pero llegué a ese punto donde yo ya no quería nada, o sea, no quería ni estudiar, no quería terminar la carrera, ya me daba igual las cosas, o sea, sí, creo que llegó un punto en donde el desánimo ya era no solamente en la iglesia, el desánimo abarcó mi vida como hija, como estudiante, como en un futuro. Yo ya no veía un futuro, o sea, yo ya no, las personas que yo pensé que iban a estar a mi alrededor ya no estaban. Entonces yo dije, pues, ¿qué más da? Ya no tengo una motivación, ¿sabes? Sí. Entonces sí llegué a hacer cosas que no debía hacer, sí llegué a irme a lugares donde no debía de ir, sí comencé a compartir, cambié hasta el estilo de amigos, ¿sabes? Tenía un círculo de amigos tranquilos, donde vamos a comer al Shorts o vamos a comer a no sé tal, donde ya tenía amigos donde nos íbamos a otros lugares donde a lo mejor no es que me espanten, pero pues sinceramente no me llamaba la atención ir, o de consumir ciertas cosas, ya las consumía. Entonces ahí es donde yo digo, el vacío que tengo no puede ser llenado con nada, no puede ser llenado con nada. Y bueno, ya para no hacerles la historia tan larga, llega un punto en donde alguien me dice, oye, vamos a la iglesia, va a haber cierta actividad en la iglesia, y yo dije, igual creo que como tú, y entro, otra vez, otro chamuco. Y entré precisamente aquí a Comunidad Sublime Gracia. Me recuerdo muy bien que esa ocasión las sillas estaban todas así, en hilera, de entrada hacia atrás. Y dije, ¿qué onda? ¿Por qué acomodaron así? No me puedo sentar hasta atrás. Y casualmente me tocó hasta
enfrente. Y dije, máquina, ¿por qué está enfrente? ¿Por qué? Porque creo que yo no quería estar hasta enfrente porque me daba mucha pena, ¿saben? O sea, regresar y que me vean y decir, estás aquí, ¿sabes? Regresaste. Y creo que era más el orgullo de decir, yo no quiero regresar. O sea, ese orgullo de decir, no sé, o sea, de volver a ver las caras de quien fue mi familia, o sea, en Cristo, de verlos y de decir, pues, aquí regresé. Aquí estoy acá. Siempre Entonces, sí. Siempre sí, pues bueno, me reciben. Ya me arrepentí. Entonces, creo que de ahí es donde ya vuelvo a resurgir. Y donde hasta ahorita, pues a lo mejor creo que desánimo como no. ¿Sabes? No he tenido esa oportunidad, gracias a Dios, de volver a retomar ese sentimiento o de tener culpas incluso. En el proceso tuve que perdonar, aunque la persona no me pidiera perdón. Hoy en día le hablo como si nada, no tengo nada en contra de ellos o de las personas, porque sí, los sigo viendo, no se preocupen. No voy a decir si siguen en iglesia o no, pero sí son personas en las que, pues, aunque no me hayan pedido perdón, perdoné. Y tuve que perdonarme a mí muchas cosas también. Tuve que perdonar a lo mejor acciones de gente que, pues, a lo mejor no era su intención, ¿saben? Y que tú te lo tomas muy a personal. Pero bueno, a lo que voy es eso. Necesitas ser muy frontal contigo. Y si nunca afrontas eso, te vas a ir hundiendo más hasta que toques fondo. Entonces, el desánimo puede ser tan apoderarse de ti si tú lo dejas. Y pues bueno, a lo que voy es eso. Al final estoy aquí, estoy sirviendo y a veces sí siento que me fastidio o llego a un punto en el que me enojan ciertas cosas, pero creo que es parte del proceso. Sí, claro. Cada quien tiene diferentes caracteres, tiene diferente manera de pensar, que aunque todo es una misma doctrina, pues la manera de trabajar o de dirigirnos entre otros es diferente. Y a veces digo, ya no quiero, voy a entregar ya en diciembre, ya no quiero seguir aquí Este mes. Mañana. Ahorita es lo último que hago. Pero no, o sea, sabes que Dios te ha puesto aquí por algo. Y como líderes también hay que afrontar esto de decir, pues ni modo, a lo mejor no me llevo con Liz, pero pues aquí estamos haciendo un buen trabajo. Y de no hacer caso, ¿verdad? Somos amigas. Creo que Creo. no sé, ¿verdad? Pero es importante eso de que vas a encontrar dentro de la iglesia diferentes personalidades, diferentes pensamientos, pero hay que saber trabajar con eso. Sí. Pues, no sé, tú, Daniela, ¿has vivido eso? Pues sí, porque igual nací en un hogar cristiano, mis papás pues vinieron desde que estaba chiquita, entonces como que estaba muy familiarizada, pero sí recuerdo que había un punto en el que hacía las cosas porque me sentía en la obligación de, no porque yo quisiera. Pero pues hubo un punto en el que yo tuve la oportunidad de alejarme completamente, de dejar de servir, y la tomé. Entonces, creo que fue por cuestiones de empecé a laborar, entonces ya no tenía tiempo para venir. Pero que trajo consigo el hecho de que yo ya dejara las cosas, creo que si tenía desánimo fue mucho peor, porque ya no quería venir, aunque tuviera días libres, y pues sucedieron muchas cosas en mi vida. Creo que me alejé durante 2 años, 3 años, y obviamente viví ciertas circunstancias que siento que sí tienen un propósito. No todas las veo muy claras en la actualidad, pero pues era para llevarme algo, para traerme de vuelta, y siento que sí influyó mucho el hecho de que sí tuve personas que se tomaban el tiempo de seguirme hablando, como que, hey, ¿cómo estás? Hey, te extrañamos. O en este caso también mis papás. Mis papás pues sí tuvieron mucha oración para que yo regresara. Y creo que me costó mucho volver al servicio, o sea, me costó por el hecho de que yo sabía que no había hecho cosas que estaban bien, yo sabía que ahora tenía que disponer tiempo, que ya no tenía que dejar de hacer ciertas cosas para poder venir. Entonces, creo que sí fue algo que me costó muchísimo, pero la verdad agradezco todo ese proceso porque ahora sirvo con muchas ganas, o sea, no me cuesta. A veces ya ando cansada y digo, la mecha, tengo que ir, pero pues es como que, ay, dame fuerzas a ver de dónde me la sacas, Dios, porque necesito ir. Entonces, creo que las tres concordamos en algo muy específico, que sí es muy importante tener
Sí, amigos. Sí, bueno, claro. o sea, amigos que estén en la misma sintonía, o sea, de que sepan la Que te importancia de... aporten. Ajá. Sí, y pues creo que básicamente las tres coincidimos en eso, entonces... ajá. Sí, y bueno, también en ese punto, bueno, lo que ustedes mencionaban, creo que entra mucho el hecho de cuando, bueno, por ejemplo, en su caso, que ustedes nacieron aquí, se van y regresan, creo que también entra mucho la parte esa de que, por ejemplo, a él le daba como que pena o algo así, como iglesia, o sea, la parte como iglesia de qué hacemos nosotros cuando pasa algo así. Hay muchas veces que le hacemos, ¡qué milagro! Comentarios Vaya, imprudentes. Vaya que vienes. O sea, sí, claro. sé que hay veces que lo dicen de broma. Que no es o por así. maldad, pero... Sí, pero dentro de todo eso sí hacen sentir mal a la persona. Sí son comentarios que siento que no se deberían de decir. Sí. O sea, Definitivamente sí. en vez de eso decir, no sé, abrazar a la Qué bueno que persona, viniste, me da gusto exactamente, verte. de que se note que estás feliz porque Sí, la persona está ahí, no como un de que, ¡ah! Porque si uno Mira viene nada con más, pena, como ajá. que te digan eso, es como que, ay, Sí, qué sí, vergüenza. sí. Ajá. Sí, entonces también en esa parte como iglesia hay que, si, por ejemplo, si estamos en eso, mejorarla, o si en dado caso, pues no, pues seguir así, o sea, seguir así de que, ¿sabes qué? Nos da mucho gusto que estés aquí, vente, vamos a hacer esto, o sea, incluir a la persona, incluir de que no has ¿Sabes? venido Eso que y dices es traerla. importante. Fíjate que cuando yo entré, yo dije, esta máquina me voy a encontrar a X fulano o Daniela y me va a... Y ahora... pero no, o sea, yo entré, me recibieron, no recuerdo a quién, ¿verdad? Sinceramente, yo recuerdo que abrió la puerta, buenos días, bienvenida, y no sé qué más me dijeron, y yo, sí. Quítese, y me quítese. pasan y me sientan hasta donde yo dije, che. Pero bueno, a lo que voy es, llega un punto en el que tú dices, que no me vean porque si no me van a decir, ay, ya, mira, O preguntar ajá, algo, o sea... ¿cómo está? Ajá, yo lo que menos quería que me preguntaran, ¿qué ha sido de ti? Porque Sí. ¿qué vas a decir? Pues me fui al mundial, ¿no? Anduve dando el rol. Anduve de pachanga. Pero el involucrarte creo que sirvió mucho. ¿Por qué? Porque alguien regresa, estábamos afuera, yo recuerdo, y yo lo que hice fue quedarme en la banqueta, ni siquiera en el patio, no, yo me quedé en la banqueta esperando a la persona con la que habíamos venido, y yo como de, no, ya, como que no quiero convivir, me da cosa, y nos abordan ciertas personas y me dicen, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No quería. Y la intención de ellos fue muy buena, ¿sabes? Porque dijo, hey, ¿cómo están? Creo que nos dice eso y nosotros como de, porque vine con alguien más, por eso hablo de nosotros, y comenzó a preguntarnos de que si seguimos tocando, que si eso, que si lo otro, y yo como de, yo lo que quiero ahorita es llegar y que me metan a servir porque yo sé en el fondo que no estoy bien, o sea, estoy en un proceso. Pasa y bueno, de ahí nos siguen invitando esas personas, o sea, eso, la atención de decir, ok, sé que a lo mejor su proceso lo está viviendo, pero volver a agarrarte y decir, te estamos esperando, o sea, no soltarte, no te vayas, ajá. o sea, a lo mejor fulano de tal no hizo su trabajo como quería, o como debía tal vez, pero aquí estoy yo. Entonces creo que la reacción de la iglesia sí es importante en ese sentido. Ya Sí, después, claro. pues bueno, nos siguieron abordando hasta que ya llegó un punto en el que nos vuelven a meter a la alabanza, que era nuestra área, y o en este caso mi área fuerte, y ahí volví a retomar mi servicio dentro de la alabanza. Y bueno, ya de ahí, pues Es historia. ya de ahí es historia, ¿verdad? Pero el caso es que estoy en multimedia. El caso es, iba a decir algo, pero ¿Cómo llegué? ¿Quién sabe? Pero estoy en multimedia. sí, ya llegué a multimedia y pues bueno, hasta ahí todo bien. Pero sí, el hecho cómo te aborda la iglesia, las personas, sí es muy importante. Tanto como alguien que recién regresa, pues digo, en este caso hablando del desánimo que te hace Alejarte. porque hay Sí. quienes no, a lo mejor el desánimo nada más de, ya no sé si seguir o please, como que no me hace caso. O que hace su servicio ya sin ganas, o Sin sea, ganas. como por compromiso, pues. Tienes que ser sincero y acércate a alguien, haz amigos de aquí. ¿Por qué? Porque a veces vienes a la iglesia, pero no tienes amigos. Y creo que también influye también en ti, no nada más en los demás. No puedes dejarle a los demás tratar de ser tus amigos. También es de ti determinar a lo mejor tu servicio, lo que estás haciendo y saludar a la gente, tratar también tú de tener amistad. Que creo que al final, en mi caso,
funcionó así que en este caso con Liz. Yo hasta hace poco le dije, Liz, cuando te vi me caíste mal, la neta. Yo Ay, ahora. Todos los amigos que tengo siempre les caí mal al principio. Todos. Entonces es que ya creo que se solidificó la amistad ya en multimedia como tal y con el tiempo que servimos. Pero cuando recién yo dije, sospechoso, como que esa niña, como que no sé. Y digo, es una reacción a lo mejor que para muchos dicen, uy, que tú pienses eso, pues está mal. Pero creo que es algo que todos podríamos decir que pues no me llevo con fulanito tal, o con fulanito así, o como que con él no me llevo tanto. Así sucedió con ella. En realidad no nos conocíamos tanto que pues, había un alejamiento, pero al final tú tienes que acercarte y decir, bueno, aunque a lo mejor no me caigo muy bien, pues de repente saludarla. Y creo que eso fue lo que sucedió. Digo, no sé si ella se acuerda o no, pero yo a veces me acercaba con ella a saludarla. Había más chavos, más jóvenes y también me acercaba a saludarles. ¿Cómo estás? Digo, no soy la mejor entablando una conversación, pero trataba de hacerlo. Entonces tú también puedes hacerlo, tú también puedes, si estás en desánimo, tú también trata de abrirte, porque la gente no es adivina. No nos vamos a ir al infierno, no somos adivinos, pero sí trata de a lo mejor ser sincero y decir, comenzar a platicar con alguien. Entonces es importante eso, creo yo. También poner atención, porque a veces yo creo que a veces no decimos las situaciones en las que estamos, pues a lo mejor batallando o estamos pasando algo difícil, pero sí logramos percibir a veces que la persona trae algo, o sea, porque la ves distraída o algo. Creo que es importante también el orar por esas personas. O sea, si no te dijo nada, ok, está bien, a lo mejor no está lista para hablar, pero lo que sí podemos hacer como iglesia creo que es orar por la persona para que pues Dios trabaje con ella y hacerle saber que que hay gente que está orando por ella y que está haciendo como su, ¿qué palabra puedo usar? Como su soporte en ese tiempo difícil. Sí, claro. Y bueno, siento yo que sí es importante tener un amigo que esté en la misma sintonía que tú, porque sí, o sea, claro, no es como que obligación ser amigos de toda la iglesia, pero sí es importante tener una persona que sea tu amigo y que esté en la misma sintonía que tú, porque, o sea, como lo comentaba Daniela, a lo mejor si tú eres de las personas que se acercan, oye, ¿qué te pasa? Y así, y a lo mejor no te dicen nada, bueno, puede ser porque a lo mejor no te tienen la suficiente confianza, o a lo mejor, no sé, no te consideran a lo mejor un amigo así apegado, pero pues sí, o sea, no es un tema muy personal. Ajá, o sea, no es algo por cual nos debamos sentir mal, porque sí, o sea, no es obligación ser amigos de toda la iglesia, pero sí es obligación orar por toda la iglesia. Por otros. Entonces, si te pasa eso, pues no pasa nada, o sea, si esa persona no te cuenta, no pasa nada, si tú la viste mal, nada más ora y se acabó. Pero ahora, la otra parte, si tú eres el que te sientes mal, sí es importante tener un amigo que esté en la misma sintonía. Con una persona tienes. Exactamente, porque no te va, y es real, no te va a aconsejar igual una persona que esté en la misma sintonía que tú a una persona que no lo esté. Y digo, a lo mejor lo que te refieres a la sintonía, para que lo entiendan un poquito más, es en el sentido de la madurez espiritual. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no voy a poder acercarme con alguien, no sé, que ni siquiera sirve en la iglesia a lo mejor. O que es nuevo, ¿sabes? O que sí, que es nuevo y que a lo mejor apenas está en madurez bebé, en espiritual, hablando espiritualmente, que apenas se está involucrando y que a lo mejor tú llegues y le cuentes tus problemas de desánimo, no manches, a lo mejor lo vas a desanimar. Sí, no, pues ya me voy mejor. Ajá, entonces hay que ser también sabios y salud en ese sentido de saber a quiénes. Ahora, si te están confiando a ti, alguien que a lo mejor todavía no es tu amigo o que ya es tu amigo, cállate, ¿sabes? No lo digas, porque a lo mejor Daniela me cuenta algo a mí en confianza y no lo voy a decir a nadie. Y ya corrió el chisme. Entonces creo que ahí también es muy importante como iglesia, como personas, saber callarnos cuando alguien nos cuenta algo. Si te está confiando algo, pues ora o dile, oye, ¿puedo contarle al equipo de intercesión para que oren por ti? No, sabes que no quiero, solamente tú, ¿ok? Yo nada más le voy a decir que oren por mí o no voy a decir nada, ok, nada más oremos por Daniela porque pues yo la veo que a lo mejor anda un poco desanimada. Se acabó. Si alguien más quiere ir a preguntarle qué pasó y ella sí quiere abrir, que lo diga. Y si no, pues no va a pasar nada, porque a lo mejor la gente a veces se va a sentir que diga, oye, ¿por qué anda diciendo tanto desanimada?
Entonces puede haber ahí ciertas fricciones y pues no queremos llegar a tampoco a una pelea o a una discusión, un conflicto. Entonces hay que saberse sabios, perdón, en ese sentido de callarnos cuando alguien nos cuente. Y si alguien no te cuenta, tampoco te pongas o no te desanimes tú de, no, es mi amigo. No, también analízate, chécate qué tipo de persona estás siendo, si eres de confianza o no, porque también nosotros podemos dar esa confianza o no. A lo mejor no me ven confiable porque me ven que ando cuchicheando por todos lados. Digo, no es que no pase o que sea pecado, o es pecado pues al final el chisme, pero me refiero a que no es que ninguna iglesia no pase. En todas las iglesias va a haber gente que a lo mejor es más prudente, o no hay gente. Solamente yo creo que implica mucho ser prudente, o sea. Sí. Entonces hay que aprender también a ser confiables. Y si nadie confía en ti, pues analízate primero, chécate por qué no, o por qué la Daniela no te cuenta y nada más me cuenta a mí. Y en ese sentido, pues, pero sí es importante analizarnos, tanto como tú en desánimo como en ser un buen amigo. Claro, y pues también hay que estar conscientes, por ejemplo, cuando eres nuevo o cuando regresas, el punto de que somos personas, si en un grupito de a veces de 3 amigas hay roces, hay cuestiones, imagínate en un grupo en donde somos 100 personas, donde son 150, obviamente va a haber problemas, obviamente va a haber roces, porque al final de cuentas somos personas, y somos carne, o sea, está ese punto. Entonces también estar conscientes de que, pasan cosas, lo voy a hablar y pues voy a dejar sanarlo o perdonarlo y ya, no pasa nada. Sobrellevar esas cosas, esas cuestiones, y claro, si hay algo que te súper molesta o que te está llevando al límite, hablarlo, porque esa es la clave, pues, hablarlo. Porque como comentaba, o sea, como a veces cuando tenemos problemas con amigas, lo hablamos, es lo mismo que con una iglesia. ¿Por qué? Porque somos familia. Al final de cuentas somos familia. Entonces, ese es el punto clave. Hablar las cosas y sobrellevar las cosas. Saber que cometemos errores y aprender de los errores que hemos cometido. Y fíjate, a mí, abordando igual, digo, sin salirnos del tema, en cuestión del desánimo, sí me ha pasado que a veces, en esta iglesia tenemos varias maneras de manejarnos, ministerios, son 3 ministerios donde se abordan más actividades, y a veces el hecho, y digo, no me voy a quejar, no me voy a quejar de ningún líder, creo que cada uno hace su trabajo de acuerdo a sus posibilidades y a lo que Dios les da a entender tal vez, o sea, su mayor esfuerzo, no me refiero a que hacen como lo va, pues no, me refiero a que hacen su mayor esfuerzo, pero hay veces en las que a mí me ha pasado en las que a veces siento que me exige o yo misma me exijo más por quedar bien con ellos, y creo que eso es lo malo. Cuando tú te enfocas en quedar bien con los líderes o con alguien, ahí el desánimo también te puede generar un desequilibrio. ¿Por qué? Porque si yo en este caso digo, voy a quedar bien con los líderes de tal área, que el día que ellos me digan, oye, como que esta vez no me gustó mucho la imagen que hiciste, la mecha, no hombre, y puede que te desanimes y después ese desánimo se haga como que a lo mejor un coraje o un de, pues sí, como ya entró Daniela, pues ya nada más Daniela es la que hace bien las cosas, pues ya no. Entonces tú generas pensamientos que nada que ver. Entonces a veces es como de también tener bien presente que a veces el desánimo viene porque tu servicio no lo estás haciendo para Dios, estás tratando de que sea para una persona, y si es así, pues algún día le vas a quedar mal a esa persona, sinceramente. Digo, también dentro de, tienes que dar cuentas, y platicando se entiende la gente, hablando se entiende, entonces podemos decir, a ver, no puedo generar algo más chido porque no soy diseñadora gráfica para eso, no tengo las herramientas a lo mejor, pero con lo que tenemos hacemos el trabajo. A lo mejor me estoy metiendo en un tema muchísimo más a lo mejor personal, pero me refiero en cuestión del desánimo, que a veces sí queremos que nuestro servicio visualmente para toda la gente sea el mejor, y sí, debemos de dar ese plus, pero si perdemos el enfoque que es para Dios, entonces ahí sí, el desánimo puede que te caiga más rápido, porque dices, los líderes ya como que no, o fulanito de tal ya no le gustó, y no, pues ya no quiero, y de ahí
se puede decir. Y pues en conclusión, si tú en este momento estás atravesando o estás sirviendo y estás desanimado, te animo a que te acerques ya sea a tu líder de ministerio o a alguna persona en la que confíes y cuéntale, externale tu situación para que podamos ayudarte. Recuerda que estamos también para orientarte si necesitas algo. Y pues, Eli, ¿qué puedes decir? Pues bueno, sé que este podcast lo puede ver gente tanto de nuestra iglesia como gente que no es de nuestra iglesia. Nos puedes mandar un mensaje en caso de que no seas de nuestra iglesia y que con mucho gusto te vamos a atender, te vamos a escribir. Y bueno, si tú eres de nuestra iglesia, también ten la madurez para saber, puedes acercarte a alguien, o si se acercan a ti, callarte si es que hay algo que tengas que callar, escuchar y ser un buen amigo. Creo que eso es muy importante. Pues bueno, el desánimo, si lo dejas avanzar, creo que sí te puede llevar a un punto donde toques fondo, y si no sales de ahí, te va a costar. Entonces, ánimo, chécate, analízate, tanto como amigo como si estás desanimado, aprende a afrontar, porque a veces también decimos, no, yo no estoy desanimado, y si estás desanimado, entonces aprende a decir, si estoy desanimado, como que ya quiero tirar la toalla, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Bueno, estos podcasts son porque realmente queremos mejorar nosotros como iglesia y ayudar a mejorar las demás iglesias que a lo mejor nos ven, y pues sobre todo hacer conciencia de las cosas que realmente pasan dentro de, y de que pues van a pasar muchísimas más. Creo que este tema es muy extenso, hay muchos puntos que tocar. Si tú quieres seguir sabiendo o conociendo más, te invitamos a que nos veas en nuestro siguiente podcast. Ahí te vamos a dejar todas las redes sociales y activa la campanita para que te mande notificación cuando se suba el siguiente podcast. Bye.